En 1993, un joven chino de 16 años, recién llegado a Canadá, comenzó a trabajar lavando platos en un restaurante de Vancouver. Era inmigrante, hablaba poco inglés y venía de una familia que lo había dejado todo atrás buscando una vida mejor. No tenía contactos, no tenía dinero, lo único que tenía era una determinación feroz por salir adelante. Nadie a su alrededor lo sabía, pero décadas más tarde, ese niño pobre crearía Binance, la mayor empresa de intercambio de criptomonedas del mundo, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos e influyentes del siglo XXI. Esta es la historia de Changpeng Zhao, alias CZ, y de cómo pasó de lavar platos en un restaurante a construir la empresa de criptomonedas más poderosa del mundo. CZ nació en 1977 en Jiangsu, al este de China, en una época en la que el país aún lidiaba con las secuelas de la revolución cultural. Su familia vivía con lo justo. Su padre, un profesor universitario, fue marcado como intelectual burgués por el régimen comunista y como castigo fueron desterrados a zonas rurales. Por mucho tiempo vivieron bajo la sombra del control estatal y la escasez. Cuando CZ era apenas un niño, su familia, cansada del sufrimiento que vivían en China, logró emigrar a Canadá en busca de una vida mejor. Fue un cambio radical, de vivir en la Asia más cerrada y austera a Vancouver, un país nuevo, con un idioma y una cultura completamente distintos. Sus padres no tenían apoyo ni recursos, pero hicieron lo posible por salir adelante. CZ tuvo que madurar rápido y para ayudar en casa empezó a trabajar a los 16 años lavando platos en un restaurante para ganar algo de dinero. Durante esos años de adolescencia empezó a mostrar un gran interés por la informática. Su fascinación por los ordenadores lo llevó a estudiar ciencias de la computación en la Universidad McGill de Montreal, y ahí empezó a cultivarse algo mucho más grande de lo que nadie podía imaginar. Aprendió a programar solo, devorando manuales y soñando con un futuro alejado de la pobreza que había marcado su vida y la de su familia. Tras graduarse, la vida de CZ cambió por completo. Su esfuerzo en la informática empezó a dar sus frutos. A los 24 años fue elegido como becario en Japón para desarrollar software en una empresa que trabajaba para la bolsa de Tokio. De la noche a la mañana, el joven CZ, sin recursos y completamente solo, se encontraba en el epicentro del sistema financiero global. Japón era duro, él lo sabía, pero estaba preparado para ello y su talento empezó a destacar pronto. Ese mismo salto le abrió las puertas a Bloomberg, una de las mayores firmas de información financiera del mundo. Durante 4 años trabajó como programador en sus oficinas de Tokio, Nueva York y Londres, donde no solo perfeccionó sus habilidades, sino que también comprendió algo que le marcaría para siempre. El sistema financiero no era justo, y mientras había niños como él en la pobreza absoluta, las grandes empresas y fondos controlaban el dinero a su antojo. CZ no se conformaba con ser un engranaje más del sistema, observaba cómo funcionaba todo desde dentro, pero también detectaba sus fallos e injusticias. Millones de personas quedaban fuera del juego económico global, mientras unos pocos lo exprimían para su propio interés. En esos años se sembró una idea en su cabeza: crear una plataforma financiera justa, abierta a cualquiera y sin intermediarios, un lugar donde todos pudieran participar en igualdad de condiciones, una ruptura completa con el sistema económico tradicional. CZ no era consciente todavía, pero en su mente ya había visualizado algo que cambiaría el mundo en los próximos años. En 2013, CZ estaba en una partida de póker muy especial. A su lado se sentó Bobby Lee, pionero minero de Bitcoin en China, y al otro lado Roger Ver, conocido como Bitcoin Jesus. Entre fichas y cartas, CZ escuchó hablar de Bitcoin por primera vez, una moneda digital, descentralizada, libre del control de bancos y gobiernos. En ese momento todo empezó a cobrar sentido, y la idea que tuvo de crear una plataforma financiera justa ahora podría ser realidad con Bitcoin. Sin dudarlo, tomó la decisión más arriesgada de su vida, vendió su apartamento y apostó todo por la criptomoneda. Cuando el precio de Bitcoin apenas rondaba los $600, compró todo lo que pudo. Para muchos era una locura, pero para él era la pieza que le daba sentido a todo lo que había soñado. Poco después, el precio de Bitcoin cayó drásticamente hasta los $200, hundiendo a muchos inversores en la desesperación. Sin embargo, CZ no vendió. Estaba convencido de algo en lo que muy pocos creían y todavía menos entendían.
El tiempo le dio la razón. Tras esa partida de póker, la vida de CZ cambió para siempre. Al descubrir Bitcoin en 2013, se sumergió de lleno en el mundo cripto, convencido de que aquella tecnología revolucionaria era el futuro del sistema financiero. Empezó a colaborar con empresas emergentes, asistió a conferencias y conectó con los pioneros del sector. Su talento informático y su visión le abrieron puertas rápidamente en el ecosistema. En pocos años, su reputación creció hasta que en 2014 fue fichado como director de tecnología en OKCoin, uno de los exchanges más grandes y prometedores de Asia. Imagínate una aplicación donde puedes cambiar euros por criptomonedas, al igual que puedes cambiar divisas en efectivo en el aeropuerto. Eso es un exchange, pero a través de Internet. Compras, vendes o intercambias, todo desde tu teléfono o desde tu ordenador. CZ tenía la responsabilidad de diseñar y supervisar toda la infraestructura tecnológica de esta plataforma. Su misión era clara y ambiciosa: crear un sistema rápido, seguro y escalable, capaz de gestionar un volumen creciente de transacciones en un mercado completamente nuevo. Sin embargo, en menos de un año, CZ decidió abandonar OKCoin por desacuerdos con la dirección de la compañía, pero eso no fue un problema para él porque aquella etapa funcionó como entrenamiento involuntario para lo que vino después. OKCoin le enseñó todo lo que no debía de ser un exchange y CZ estaba dispuesto a hacer las cosas realmente bien. Con 40 años, CZ tomó la decisión más importante de su vida: construir su propio exchange. Reunió un equipo remoto de programadores e ingenieros de todo el mundo, sin oficinas ni jerarquías rígidas. Su misión: construir un exchange rápido, seguro y accesible para todos, sin las trabas burocráticas de las plataformas que habían hasta el momento. El equipo trabajó intensamente durante varios meses y consiguieron darle forma a la gran idea de CZ. Uniendo las palabras binary y finance, surgió nombre a lo que se convertiría en el mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance. CZ sabía que lo que tenía entre las manos era realmente bueno y no tardaron en recaudar $15 millones de inversión inicial. Prometieron un producto real y funcional en 90 días, y lo lograron. En ese momento nació Binance, y fue el comienzo de una auténtica revolución en las criptomonedas. El exchange superaba con creces a sus rivales, mientras otras plataformas tardaban minutos en ejecutar órdenes y colapsaban. Binance operaba en milisegundos y manejaba cantidades enormes de operaciones con facilidad. Tradujeron la plataforma a varios idiomas y ofrecieron soporte internacional. Además, crearon su propia criptomoneda llamada BNB. En menos de 3 meses desde su financiación, Binance se lanzó oficialmente y una semana después ya era conocido como uno de los exchanges más rápidos y estables. Durante 2017, con Bitcoin en máximos históricos, Binance lideró la adopción de las criptomonedas y logró consolidarse como el exchange con mayor volumen del mundo. No todo iba a ser fácil para CZ. Binance era una sombra digital, un fantasma legal que no se parecía a nada de lo que hubiese existido antes. El exchange se convirtió en una empresa que movía millones de dólares al día con millones de usuarios en más de 180 países. Sin embargo, no tenía sede, ni domicilio fiscal, ni país de referencia. Tras el éxito arrollador de 2017, mientras el mundo celebraba la euforia de las grandes subidas en el mundo cripto, CZ permanecía alerta. Sabía que las miradas de los gobiernos y con ella las regulaciones llegarían tarde o temprano, y que, con esas nuevas reglas, pondrían en peligro todo lo que se había construido. Para protegerse, CZ tomó una decisión radical. Binance no tendría sede fija, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en ningún país con regulaciones estrictas. CZ optó por un rompecabezas legal de entidades registradas en múltiples paraísos fiscales como las Islas Caimán, Malta, Singapur, Lituania, Dubái. De esa forma, Binance estaría en todas partes y al mismo tiempo en ninguna. Su imperio estaba construido sobre potentes ordenadores distribuidos por todo el mundo, y toda esa estructura no fue fruto del azar, sino un plan cuidadosamente elaborado desde sus inicios para proteger
protegerse de las regulaciones más agresivas. Para los adeptos de las criptomonedas, en símbolo de resistencia. Una empresa realmente descentralizada y libre del control gubernamental. Pero para los reguladores gubernamentales, Binance era una amenaza directa al sistema financiero tradicional. No había ningún tipo de control ni vigilancia para los millones de dólares que se movían al día. Pero esa estructura tenía los días contados. Los gobiernos y reguladores lo sabían y solo esperaban el momento oportuno para lanzar su ataque. Pasaba el tiempo y mientras otros proyectos cripto se desmoronaban, Binance subía de forma imparable. Cada desplome del mercado era un test en el que el exchange DCZ no solo superaba, sino que lo dominaba. En 2020, cuando la pandemia aceleró lo digital, Binance llegó a registrar volúmenes superiores a los 3.000 millones de dólares ese mismo año, consolidándose como el exchange más grande del mundo. Binance era más que una plataforma, era un ecosistema global, era una incubadora de nuevos proyectos, un centro de finanzas descentralizadas, hasta tenía su propia plataforma educativa cripto, la Binance Academy. Además, BNB, la criptomoneda del ecosistema de Binance, no dejaba de revalorizarse. Los usuarios la usaban para pagar menos comisiones dentro del exchange o para participar en nuevos lanzamientos que impulsaba su adopción. Pero CZ quería más. Para consolidar aún más su dominio, lanzó BNB Smart Chain, su propia cadena de bloques, una red rápida y barata sobre la que la criptomoneda del exchange BNB podía operar y registrar las transferencias sin depender de redes de terceros. Binance empezaba a parecerse a un monopolio cripto y crecía sin parar, ajeno a las leyes y a los estados, pero la presión aumentaba, todos los gobiernos estaban apuntándole y solo hacía falta una oportunidad que pudiera aprovechar para intentar derribar el imperio de CZ. En noviembre de 2022, FTX, el segundo mayor exchange del mundo y máximo rival de Binance, sufrió una caída estrepitosa. Si quieres saber más en detalle qué ocurrió, tienes un vídeo sobre FTX en el canal. Lo que parecía una plataforma sólida terminó revelándose como una enorme estafa y ejemplo de una mala gestión, con unas pérdidas estimadas de unos 8.000 millones de dólares. El escándalo sacudió la confianza global en las criptomonedas y puso en jaque a todo el ecosistema. FTX se declaró en bancarrota, dejando a millones de usuarios sin acceso a sus fondos y provocando un efecto dominó en numerosos proyectos y otras empresas cripto. El desastre del exchange rival de CZ encendió las alarmas regulatorias a todo el mundo. Las autoridades empezaron a investigar con más dureza todo lo relacionado con criptomonedas, incluido Binance, cuestionando sus prácticas, controles y estructura corporativa. Se olía el miedo en todo el sector. Los bancos cerraron sus cuentas de Binance, los proveedores rompieron relaciones y sus usuarios empezaron a dudar, temiendo que otro gigante pudiera caer también. Pero CZ no podía permitir que esto ocurriera. El monstruo era tan grande que había que protegerlo a toda costa, y para ello realizó cambios drásticos. Reforzó las políticas de verificación de usuarios, retiró Binance de países con normas estrictas y abrió oficinas en países más amigables para las criptomonedas. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes. A los 48 años, CZ terminó entre rejas. En 2024, el gobierno de Estados Unidos lo acusó formalmente de incumplir las leyes contra el lavado de dinero. Durante años, Binance había permitido que millones de usuarios de todo el mundo movieran fondos sin apenas controles ni supervisión. Se procesaron transacciones vinculadas a actividades criminales y la plataforma no contaba con un sistema adecuado de prevención del blanqueo de capitales como exige la ley. CZ aceptó su culpa por no haber implementado controles más estrictos dentro de Binance. Se declaró culpable y fue sentenciado a 4 meses de prisión. Como parte del acuerdo, pagó una multa personal de 50 millones de dólares, mientras que Binance tuvo que desembolsar otros 4.300 millones para cerrar el caso. En septiembre de ese mismo año, CZ ya había cumplido su condena, pero eso no significó el fin para él. En 2025 regresó al centro de la escena.
aunque dejó el cargo de director ejecutivo de Binance como parte del acuerdo con las autoridades. Continuó siendo el máximo accionista y asesor clave en la empresa. Su fortuna personal se disparó en más de 60.000 millones de dólares según algunas estimaciones, y no por casualidad. El principal motor de ese crecimiento fue el precio de la criptomoneda oficial de Binance, BNB, que vivió una nueva era dorada cuando el mercado volvió a crecer. Historias como la de CZ nos recuerdan que no importan los orígenes y que un niño sin recursos, por muchos desafíos a los que se enfrente, puede llegar a lo más alto si tiene la determinación suficiente. Si quieres conocer más historias como la de CZ, no puedes perderte este vídeo. ¡Hasta la próxima!